Del Evangelio según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Hola amigos y amigas, hay una hermosa pintura de Rembrandt en la cual el padre que abraza al hijo, llamativo es que tiene 2 manos, la mano más grande y la mano más chica sobre los hombros del hijo. La mano más grande representa al padre, la mano más pequeña, más fina, representa a la madre. El padre no es solo un simple patriarca, es madre y padre. Toca a su hijo con una mano masculina y la otra femenina. Él sostiene y acaricia al mismo tiempo. Él asegura y al mismo tiempo en su dimensión femenina consuela. Es sin lugar a dudas este Dios quien en femineidad y masculinidad, paternidad y maternidad están plenamente presentes. Esta mano derecha suave y tierna nos hace recordar a las palabras del profeta Isaías, que dice Isaías en el capítulo 49, versículo 15, ¿se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.
yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Estamos ante una de las parábolas más bellas del Evangelio, llamada así parábola de la misericordia, del capítulo 15 de Lucas, donde aparecen estas tres parábolas de la misericordia. Después de esta, además de esta, también aquella de la oveja encontrada y luego la dracma encontrada. Jesús tiene que justificar su actuación ante los fariseos y los escribas. Y entonces acude a estas parábolas justamente como una unidad para presentar su actuación ante los pecadores, su modo de actuar ante los pecadores, su modo de elegir a los pecadores, diciendo que el médico no viene a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Esta parábola se ha llamado antiguamente la parábola del hijo pródigo. Actualmente en los títulos de las Biblias está mejor cuando dice la parábola del Padre misericordioso, o diríamos, casi podríamos decir del Padre pródigo, tan generoso, tan misericordioso, tan pródigo en prodigar amor, en prodigar misericordia es este Padre. Veamos entonces este hijo menor que decide irse de la casa. ¿Por qué el hijo menor decide irse de la casa, de la familia, de la presencia del padre? Podríamos pensar que la primera razón es que él ve en su padre una especie de tirano que le impone su voluntad y no le permite hacer lo que quiera. Sabemos que en los evangelios no se nos invita a una obediencia de siervos, sino que se nos invita a identificarnos como hijos y entonces vivir desde adentro una vocación justamente de hijos de Dios como Dios ha pensado en nosotros. ¿Por qué el hijo menor decide irse? Entonces ya lo dijimos, la primera razón. La segunda razón, quizá por el hijo mayor. Este hijo mayor es intolerante, es quien se porta bien, claro que sí, moralmente es impecable, cumple con todos los deberes, tiene un buen ritmo de trabajo, pero ciertamente podríamos decir con un lenguaje actual, le hace bullying al hijo menor. Nos daremos cuenta de que vivir al lado de un tipo así no es fácil ni gratificante. Por eso el hijo menor decide irse, se va. Ciertamente las aventuras no llenan el corazón. El hombre necesita un equilibrio interno, de lo contrario se siente muerto de hambre, se siente vacío interiormente. Este hijo menor va ¿a dónde? A un lugar entre paganos, a cuidar cerdos. Sabemos que para los judíos esto es lo peor que le puede suceder a alguien, ponerse a cuidar cerdos. Y este hijo menor, después de reflexionar, quiere volver a la casa del padre, pero no es un simple arrepentimiento, solo tiene hambre, no es un arrepentimiento, tiene hambre. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Podríamos decir que no tiene nostalgia del padre, sino que tiene nostalgia del pan. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Qué quiere decir esto? Que irse lejos de la casa del Padre es desdibujar la imagen de hijos de Dios que Dios ha impreso en nosotros. Nos hace sentir como animales. El deseo de las bellotas nos hace sentir como animales, nos pone a la altura de los animales. Ciertamente no perdemos la dignidad de hijos de Dios, pero interiormente vivimos una experiencia similar. El peligro del pecado es que denigra la condición humana filial. Este hijo entonces vuelve a la casa del padre y aparecen muy hermosos 5 verbos que de alguna manera describen a este padre cuando va al encuentro del hijo. Cuando este hijo decide volver, el padre va al encuentro del hijo. Primero, lo vio, el padre lo vio. La mirada de Dios que no condena,
la mirada de Dios que es una mirada de espera, podríamos decir de esperanza. Dios tiene esperanza en los hombres. Luego el corazón del Padre se conmueve. Sabemos que este verbo, conmoverse, literalmente moverse las entrañas, corresponde en los evangelios a Dios o a Jesús. Solamente en Dios o en Jesús sucede esto de conmoverse. Luego corre al encuentro del Hijo. Este Padre, nos imaginemos quizá con largas vestiduras, corriendo peligro de caerse, quizá ya grande, corre al encuentro del Hijo. No va simplemente caminando, corre, con prisa quiere abrazarlo y finalmente lo abrazó. El otro verbo es un verbo que en griego quiere decir, podríamos expresarlo de esta manera, se echó sobre su hombro. No solamente lo abrazó, no es un abrazo frío, formal, es un abrazo lleno de afecto. Lo abraza el Padre que abraza y finalmente lo besó. Pero no es un verbo que expresa una acción que ya sucedió, sino que sigue sucediendo esto. Lo abrazaba y lo besaba permanentemente, no dejaba de besarlo. El Padre entonces recibe al Hijo. Este Hijo que se había ido lejos, el Padre lo recibe. Y luego aparece otro personaje, el Hijo mayor, que es llamativo que nunca aparece este Hijo mayor llamándolo Padre a su propio Padre. Ni siquiera lo llama hermano a su hermano menor. No lo llama de esa manera. Tantas veces aparece la expresión Padre en esta parábola, pero nunca puesta en bocas del Hijo mayor. No lo reconoce como Padre. Simplemente él vive una experiencia servil frente a Dios. Este hijo mayor puede representar en la parábola los fariseos, a quienes Jesús se dirige para justificar su acción ante los pecadores, su cercanía ante los pecadores y publicanos. Este hermano mayor es el hermano sin mancha, el hermano inmaculado, pero no entiende que el Padre no nos quiere como siervos, sino como hijos. Este padre, cuando llega el hijo menor que se había ido, le pone una vestidura, le pone un anillo, le hace poner sandalias en los pies, le hace notar su dignidad de hijo. Ni siquiera le deja decir la segunda parte que él venía pensando de decirle al padre que lo trate como uno de sus servidores. No, ni siquiera el padre deja decirle eso, no, porque él lo quiere ver como hijo. Lo reviste de una vestidura nueva, le pone el anillo era como una especie de tarjeta de crédito o como la password, podríamos decir, de la clave de la cuenta de banco, porque eso, en el anillo estaba la posibilidad de certificar una firma, por lo tanto le devuelve la dignidad completa, lo recupera como hijo. Y luego las sandalias en los pies, los esclavos andaban descalzos, pero los hijos andaban calzados con sandalias. Se trata entonces de un hijo recuperado. En esta parábola hemos visto tres personajes. El hijo menor que se va, vuelve, regresa. El padre que le da al hijo esta posibilidad de nuevamente ser parte de la familia, que se sienta parte de la familia, pero el problema es el hijo mayor que no es capaz de hacer fiesta con el padre y el hijo menor, no es capaz de alegrarse, vive en una situación de simplemente servidor, no es capaz de alegrarse con la alegría del padre. Nosotros que en primer lugar somos aquellos hijos que se van de la casa del Padre. Tantas veces podremos nosotros identificarnos con este hijo que se va de la casa del Padre. Somos recibidos por el Padre. En primer lugar, esta parábola nos invita a reconocer la misericordia de Dios. Tan grande, inmensa es la misericordia de Dios. Y luego es una parábola que nos invita también como hijos de la iglesia a mirar de una manera distinta el corazón de Dios. No es fácil entender
esta actitud de Dios, diríamos, este Dios que sea misericordioso, porque muchas veces tenemos en nuestra mente la idea de un Dios justo que debería haber castigado a este hijo menor. La invitación es entonces a reconocer la grandeza del corazón misericordioso de Dios. Hasta la próxima.